según San Juan, capítulo 13, por favor. El Evangelio según San Juan, capítulo 4. Perdón, capítulo 13, perdón. Capítulo 13. Cuando lo tenga puede decir amén. Bueno, continuamos, aún no iniciamos serie, pero estamos llevando temas de importancia para la iglesia. Y nuestro tema el día de hoy, mis hermanos, en postura pastoral. ¿Por qué digo pastoral? Bueno, porque la intención de cada enseñanza es que pues nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de ver la necesidad de la iglesia y la palabra que Dios quiere para su pueblo. Así es que pues el día de hoy, mis hermanos, nuestro tema es Jesús, el gran maestro. Déjame decirte que en lo personal, hablar de un tema como esto, hermano, no. Me quedo así. O sea, es algo sumamente impresionante poder hablar de todo lo que implica conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el gran maestro. Lo que bueno, en nuestra capacidad como pastores, bueno, daremos una enseñanza, quizá no quiero decir lo básico, sino lo sencillo, para que cada uno de los que estamos aquí podamos reflexionar. Amén. Y en cada área que Dios nos hable, pues tener un corazón dispuesto para que Dios siga formando nuestro carácter al carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, a manera de introducción, mis hermanos, fíjate que en el último estadística del 2024, la UNESCO dijo que hay 1.5 millones de estudiantes en el mundo y 94 millones de maestros. Alrededor del mundo, hermano, encontramos a muchos maestros que tienen a sus estudiantes. De hecho, en México y en el mundo celebran mucho a esta área tan importante que es ser un maestro. Existieron maestros muy conocidos como Sócrates, Confucio y no se diga Buda, Mahoma. Más adelante hablaré un poco de algunas posturas que estos hombres, a quienes se le consideraron grandes maestros, todos ellos, bueno, fueron llamados maestros. Pero ¿qué cree, hermano? Pero solo de uno se dijo lo siguiente. En Juan capítulo 7, verso 46 se dice: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. El oficio, mis hermanos, pedagógico formó parte fundamental del ministerio de Jesús. Y cuando hablo de pedagogía, hablo de instructor. Es una palabra griega que se utilizó en los tiempos antiguos para referirse a los cuidadores de niños, a quienes se les encargaba que supervisaran a esos pequeños. Y se le quedó la palabra pedagogo a un instructor. Esta palabra, hermano, ha sido por años, pero, repito, formó parte fundamental del ministerio de Jesús. A través de la Biblia, hermano, vemos cómo realizó muchas maneras de hablar. Una de sus maneras de hablar, mis hermanos, es que no solamente decía, sino que vivía. Su vida era un ejemplo. Eso lo encuentras en Mateo 7, 28 y 29. Si hay algo, hermano, que nadie puede negar, es que Jesús fue el maestro por excelencia. ¿Cuántos dicen amén?
Ningún profesor, ningún filósofo, ningún predicador en toda la historia, hermano, lo ha superado ni lo va a superar. Por eso su mensaje cruzó fronteras, idiomas y siglos. La Biblia dice que este mensaje fue para todos, hermano. Y este mensaje de Jesús, cuando alguien lo oía, ¿qué cree que hacía? Terminaba sentado a escuchar hablar verdad. Como hace unos momentos. Cuando nosotros somos ministrados por su palabra, hermano, hay algo que tú experimentas y dices, ¿por qué? ¿Por qué siento esto? Bueno, esa es la vida de Dios. Es la misma vida de Dios que se manifiesta en sus hijos. Así es que cuando alguien se sentaba a escuchar a un maestro, en este caso a Jesús, mis hermanos, Jesús cautivaba su corazón. Por este y por muchos motivos más, hermano, esta mañana yo quiero decirte algo. Si vamos a imitar a un maestro, diga conmigo, si voy a imitar a un maestro, que sea Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que vamos a leer nuestro texto, Juan 13:13. Que dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tenemos? Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Señor, en esta mañana, danos tu palabra. Habla a nuestros corazones. Este gran desafío, Señor, de conocerte como el maestro de maestros. Y de esa manera, Señor, imitar esta vida de pedagogía para nuestros hijos. No una pedagogía humana en psicología, sino en la instrucción de tu palabra, en la doctrina de tu palabra, Señor. Instrúyenos y sé tú formando cada uno de nuestros pensamientos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. A los pies de Jesús, hermano, es mi lugar, dijo un predicador, y allí es humilde aprendiz, elegirá estar. Yo no sé cuántos de nosotros elegiremos día con día, mis hermanos, pasar el resto de nuestra vida a los pies de Jesús. En los evangelios, hermano, podemos ver que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo tenían una diferencia muy importante con respecto a la enseñanza de los demás maestros. La Biblia nos enseña, hermano, en Mateo capítulo 7, vaya conmigo, verso 28 y 29, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, ahora estas palabras, hermano, se hablan de uno de los sermones más conocidos de nuestro Señor Jesucristo, que le dieron vuelta al mundo, y es conocido como el Sermón del Monte. Se dice, mis hermanos, que esta enseñanza del Sermón del Monte, que comienza en Mateo capítulo 5 y termina en Mateo capítulo 7, verso 28, ahí Jesús habla en primer lugar como el gran maestro, pero también indicando quiénes son realmente los discípulos, hoy conocidos como hijos de Dios. Los hijos de Dios que deciden ser discípulos de Jesucristo. De manera que cuando Jesús expone las bienaventuranzas, en los versos 28 y 29 se dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él enseñaba, ¿cómo, hermano? Con autoridad. Es decir, que la iglesia, hermano, de Cristo debe someterse como único maestro, escuche bien, a Jesucristo y vivir como discípulo. Cuando hablamos de un discípulo, hermano, es el término que generalmente en los 4 evangelios marca en relación a aquel
o aquello que existe entre Cristo y sus seguidores. Pregunto, ¿cuántos son seguidores de Cristo? Eso es lo que significa la palabra discípulo, un seguidor de Cristo. Así es que podemos responder en esta mañana, ¿por qué se nos dice que nuestro Señor Jesucristo enseñaba con autoridad? Bueno, número uno, hermano, ¿por qué? Porque Él enseñaba con el ejemplo. Jesús enseñaba con el ejemplo. Juan capítulo 13, verso 13. Nos dice aquí nuevamente, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros vuestros pies los unos a los otros. Verso 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora déjame darte un poquito del contexto. ¿Por qué estas palabras de nuestro Señor Jesús? Bueno, estas palabras giran, hermano, alrededor de la última cena. ¿Cuántos tienen en su casa tal vez un cuadro de la última cena? Bueno, es precisamente en ese contexto. Tú lo encuentras en Juan capítulo 13 y lo puedes leer desde el verso 1 al 17. Y dice en el verso 1, antes de la fiesta de la Pascua. En esta noche, hermano, antes de la crucifixión, se dice que Jerusalén estaba llena por la Pascua, llena de maestros, de rabí. Y ese término no lo olvides. Tal vez muchos saben cuál es la enseñanza y su significado. Se dice, mis hermanos, dicen que aproximadamente había más de 2 millones de judíos. Esto lo dice un reconocido historiador, Josefo. En Lucas capítulo 22, verso 12, ahí nos dice en dónde fue el lugar, la última cena, pero dónde. Y dice en el capítulo 22, 12, en un aposento alto. Se dice que era una casa grande en Jerusalén, hermano, un lugar donde los discípulos estaban, escuche bien, a los pies del maestro. ¿Dónde estaban los discípulos? A los pies del maestro. Con amor voltea con un hermano y dile, ¿dónde estás últimamente? ¿A los pies de qué maestro estás últimamente? Ahora, ¿qué acababa de pasar, mis hermanos? ¿O qué acontecimiento es el que estaba en ese momento? Bueno, en Juan capítulo 13, 4 y 5 nos dice lo siguiente: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Verso 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Qué hizo Jesús, mis hermanos? Fíjate, en un momento tan crucial, en un momento de gran enseñanza, en un momento de perder la vida, Jesús estaba a unos minutos, a unas horas, a unos días de la crucifixión. ¿Cuántos recuerdan que Jesús entró a Jerusalén con gran emoción? Todo el pueblo gritaba, Hosana al Hijo de David. Es decir, al que por profecía se refería al descendiente que se esperaba fuera la solución y la salvación a las necesidades de todo el pueblo de Israel, a una necesidad espiritual. Desgraciadamente, los maestros religiosos del tiempo no aceptaron al maestro de maestros porque su enseñanza no tenía que ver principalmente con asuntos terrenales, sino con asuntos espirituales. El pueblo de Israel, hermanos, esperaban a un Salvador montado en gran ejército. Esperaban a alguien que viniera con un gran gorro, con una gran capa, con un gran ejército, con mucho dinero. ¿Y qué cree? ¿Cuál cree que fue su sorpresa? Nada de ropa de Hugo Boss. Hermano, nació en un pesebre.
El maestro de maestros, mis hermanos, déjame decirte que ese maestro no comenzó en los evangelios, comenzó desde la eternidad. Es decir, nunca ha tenido un principio ni un fin. Desde el Génesis nos presenta, hermano, que ese maestro siempre había existido. La responsabilidad que tenían los maestros de Jerusalén, las escuelas diferentes que se habían levantado en esos momentos en el pueblo de Israel, fueron escuelas, hermano, que enseñaban más legalismos, más dogmas, porque le hicieron más caso a la sombra, es decir, a sus tradiciones, a sus celebraciones, a lo que llevó, mis hermanos, a supuestamente hombres que estaban enseñando la orden de Dios. Resulta que terminaron, hermano, ellos queriendo ser los principales, los admirados, los que fueran admirados. Ahora aquí Jesús dice que se levantó, mis hermanos, se quitó el manto y ¿qué hizo? Lavó los pies de los discípulos. Déjame decirte que este trabajo no era el de un rabí. De hecho, en Juan encontramos a un rabí, a un maestro que le dijo a Jesús, Juan capítulo 3, verso 2, sabemos que vienes de Dios, sabemos que eres maestro, porque las cosas que tú haces, ¿recuerdan que se admiraban de su doctrina? Bueno, porque Jesús, hermano, lo que enseñaba era congruente con su vida, por eso tenía autoridad. Jesús, mis hermanos, era reconocido en ese momento como un rabí. Y bueno, el trabajo del esclavo, hermano, no del rabí. Así es que Jesús se quitó su toalla y dice que lavó a los discípulos. Ese era, repito, el trabajo de esclavo, no de maestro. Pero dice, hermano, en el verso 8, que después de eso Jesús, ¿verdad? Jesús dice en el verso 13, vosotros me llamáis maestro y Señor. Aquí la palabra maestro es del griego rabí. Y era un título, hermano, de respeto para quien enseñaba la ley. ¿Era un título de qué? De respeto. Aquí hay una enseñanza, hermano. Siempre que escuches a un predicador enseñar la palabra de Dios, debe de haber una señal tuya. ¿Qué? Respeto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? ¿Por el predicador? Bueno, en primer lugar, por la palabra de Dios, pero en segundo lugar, por atención a ese predicador. Hermano, yo no creo alcanzar las horas que han alcanzado nuestros pastores, como mi pastor Chuy y varios pastores de Casa de Oración que tienen años como pastores. Y bendecimos a Dios porque hoy la tecnología, mis hermanos, ha avanzado tanto que nos ahorran muchas horas de estudio, déjame decirte. Pero aún así son muchas horitas. Así es que el apóstol Pablo en primera a los Tesalonicenses capítulo 5 dice, tengan en mucha estima, amen a quienes, a los que os presiden, a los que enseñan. Entonces rabí, hermano, era un título de respeto para quien enseña. ¿Y cómo debemos estar la iglesia? ¿Cómo debes de estar, iglesia? Atenta. ¿Qué más? Despierta. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero también dispuesta. Debes de estar atento, pero también dispuesto. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿qué era un discípulo? Es el que se sentaba a los pies de su maestro. ¿Para qué? Para enseñarse, para dejarse enseñar, perdón. Un rabí, hermano, tenía discípulos que lo seguían. Ellos memorizaban sus palabras, pero escuche bien, no solo memorizaban sus palabras, sino que copiaban su vida. La palabra discípulo en el griego y en el hebreo son dos palabras, mis hermanos,
que señalan a un seguidor, pero no solo es seguidor, sino que empieza a ser como su maestro. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de aquí tenemos hijos que tienen tal vez ahí un ídolo musical? Chécalo. ¿Y cómo lo vas a identificar? ¿Lo imita? ¿Sí o no? Lo imita. Ahora, ¿cuántos de nuestros hijos se parecen y tienen algunos rasgos nuestros? No solo refiero a lo físico, sino también en actitudes. ¿Por qué? Por el demasiado tiempo que pasan con nosotros, pues son nuestros hijos. Así es que, mis hermanos, un rabí tenía discípulos, repito, donde ellos memorizaban sus palabras, enseñanza. Cada vez que escuchen la palabra de Dios, ¿qué tienes que hacer? Memorízala. Dile al esposo, a la esposa, dile a quien está a tu lado: mi amor, cuando leas la Biblia, memoriza textos. ¿Cuántos se saben un texto? No levantes la mano, no los quiero comprometer. Memoriza las escrituras, porque, hermano, no lo digo por otro mal fin o una mala intención, pero sí sabías que allá afuera en los TGJ, si algo tienen, es que memorizan los textos. ¿Te imaginas tú vas a hablar y, bueno, dice la Biblia? ¿Qué debemos aprender cuando escuchamos la palabra de Dios? Memoriza la palabra de Dios. Y número 2, copia lo que ves. Es decir, practica lo que escuchas. Ahora dice el texto, regresando: vosotros me llamáis maestro, rabí, y decís bien, pero también, ¿qué más, hermano? Y Señor. Este término en el griego es kyrios. En el hebreo tiene que ver con el Señor, con el Adonai. Y era una palabra, hermano, con uso doble, porque habla de respeto humano, que da un respeto a su Señor y a su dueño. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de aquí ya aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? ¿Seguro? Ok, pues hay una segunda obra. ¿Cuál debe de ser tu Señor? No solo tu Salvador, debe de ser tu Señor. ¿Por qué? Porque le estás diciendo: tú eres mi dueño. ¿Quién es tu dueño? No es tu esposo, no es tu esposa. Hijos, no son tus papás, es Cristo. Ahora, no estoy minimizando la responsabilidad que hay en lo paterno y en nuestros hijos, porque Juan en Efesios capítulo 5 se nos habla de honrar a los padres y de los hijos instruir, ¿verdad? Por ser instruidos por los padres. Ahora, entonces, la palabra maestro, rabí, el que enseña, el que instruye, pero también les dice, y me dicen Señor. Es decir, yo espero que al que ustedes me digan Señor y dueño, cumplan con mis mandamientos, me obedezcan. ¿Cuántos dicen amén? Este título, mis hermanos, Kyrios, es un título divino. Los judíos usaban Kyrios para traducir Yahvé, que es Jehová. Pero este término se volvió muy común en los días de Jesús, porque se utilizaba también a Kyrios para hablar de la autoridad del César. Y recordemos que Jesús, mis hermanos, nunca entró en terrenos como maestro político, porque Jesús no vino a asuntos terrenales, sino espirituales. Sin embargo, mis hermanos, Jesús tenía que enseñar la gran diferencia entre un maestro que solamente vive para sí mismo, a Jesús que vino a dar su vida por rescate de todos. En esta cultura, mis hermanos, el maestro nunca servía a los discípulos. ¿En esa cultura qué? El maestro nunca servía a los discípulos. El discípulo es el que servía al rabí. En Lucas capítulo 6, verso 40, hermano, el discípulo dice: no es superior a su maestro.
Por eso, mis hermanos, la acción que vamos a ver en este capítulo 13, en el encabezado que dice, Jesús lavaba los pies de sus discípulos. Por eso el lavar los pies, mis hermanos, rompió todo el protocolo cultural en ese momento. ¿Con quién? Con todos los discípulos. Por eso Pedro, hermano, fue el que le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres Dios mismo encarnado. En esta época, mis hermanos, si algo hacían los rabí, fíjese bien, religiosos, era atentar contra la divinidad de Jesucristo. En estos tiempos, mis hermanos, estaban tratando de poner a Jesús como un profeta más, como un maestro más, pero le estaban quitando la divinidad de el gran sumo sacerdote, el que es superior a Moisés, el que es superior a los ángeles, el que es superior a los profetas. Jesús era el maestro de maestros. No estaba Moisés, estaba el Dios de Moisés en persona. Así es que en esos momentos, mis hermanos, nosotros al leer la Biblia, pues nada más lo leemos de pasada, pero los discípulos que estaban ahí, cuando vieron a su maestro que lavar los pies, ahora recordemos que en aquellos tiempos, mis hermanos, ¿ya había asfalto? No. ¿Cuántos de aquí tienen familiares todavía en lugares rurales? Yo tengo familiares. Y cuando vamos allá, normalmente yo polveo mis zapatos desde aquí, porque cuando llegue ya van a estar igual. O sea, polvo. Ahora imagínate, sin nada más tus dedos con piel, donde metes, ¿cuántos tienen chanclitas? ¿Cómo crees que quedaban los pies de la gente? ¿Alguien de aquí tiene familiares con hongos en las uñas? No, no es cierto. Si alguien ha visto un pie trabajado, espérame. Yo he visto pies de muchos pueblos, hermanos pueblorinos en el buen sentido. ¿Y sabes qué veo en sus pies? Mucho trabajo. Sus pies bien duros. Las espinas ya ni les hacen. Los clavos se oxidan solos. O sea, bien macizos. Ahora, pues así, imagínate los pies. Entonces, esta acción culturalmente, hermano, rompió todo el protocolo cultural y dijeron, ¿qué? Pues, ¿quién es este hombre? ¿Recuerdas que en la barca iban en el mar y había una sacudida de agua, verdad? Y Jesús, ¿qué hizo? A ver, tranquilos, ¿por qué no confían en mí? Su maestro. Y les está dando una enseñanza y les dice, ¿qué hizo Jesús? Dice que calmó la tempestad. ¿Y qué hicieron? ¿Quién es este hombre? Pues era Dios mismo, hermano. Por eso lavar los pies en Juan capítulo 13 verso 5 rompió ese protocolo cultural. Era escandaloso, mis hermanos. Los discípulos no estuvimos ahí, pero todos se escandalizaron. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí tienen su trabajo? Y cuando andas con corbata y que de repente le ves que a uno de tus trabajadores tiene el zapato, ahí tiene lodo, ¿y qué haces? No, mi trabajador. Y te agachas y todos van a decir, o sea, el jefe. Fíjate que una vez cuando estuvimos de misioneros, fuimos a la sierra en Veracruz, iba con algunos pastores al lugar donde íbamos a predicar. Entonces un pastor no se da cuenta y en eso cae en un hoyo, hermano, y con agua. Uy, su traje, su zapato, ¿de qué creo que se llenó? Hermano, de repente yo nada más reaccioné. Voy a ser sincero, yo no sé si lo hice porque pues ya Dios conoce mi corazón o porque lo quería hacer para que me viera, no lo sé, Dios sabe. Pero ¿sabes qué hice? En ese momento, hermano, ni lo pensé. Agarré papel porque llevaba papel, que era lo único que llevaba, porque no llevaba dinero, solo papel. Y ¿sabes qué hice? Me agaché. Limpié el zapato del pastor y ¿qué cree?
Se me quedaron viendo y dijeron, ya anda quieren que lo pongan a predicar. Pero me tocó otros momentos, hermano, donde nos sentábamos a comer. Yo no llevaba dinero. De verdad, cuando fuimos de misioneros, llevábamos ni un quinto. Y lo poquito que me ofrendaban, de repente, hermano, nos sentábamos a comer y ¿qué cree que hacía? Sacaba yo lo poquito y entonces se quedaban y decían, oye, ¿ya viste al hermano? Y yo los escuchaba y decía, y yo dije, pues ahora qué hice, ¿no? A lo mejor di poquito y ya se enojaron. Pero ¿sabe qué me llegaron a decir? Es que la mayoría de evangelistas que vienen aquí, todo quieren que se les compre y nada dan. Ay, hermano, dijo, ay, Señor, gracias a Dios que lo poquito di. Hermano, entonces esa era la acción. Cuando la gente te ve hacer algo que está fuera de lo normal, cuando tú haces algo por alguien sin esperar nada a cambio, lo haces porque tienes un corazón nuevo en Cristo. Bueno, hermano, pues para los discípulos fue algo escandaloso. Jesús otra vez puso al descubierto, hermano. ¿Sabe qué hacía Jesús con estas acciones? Jesús ponía al descubierto la hipocresía de los líderes religiosos en los tiempos de Jesús. ¿Por qué? ¿Recuerdan Mateo capítulo 23? Vaya conmigo rápidamente, Mateo capítulo 23. Es el primer evangelio, Mateo capítulo 23, y mira lo que dice Jesús. Dice, entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hermano, Jesús era contundente. ¿Con quiénes? Con los falsos maestros, con los lobos. Y les dijo, así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué dice, hermano? Guardadlo y hacedlo. Es decir, escuchen porque eran los radíes y pónganlo en práctica. Pero lo que escuchaban, ¿qué más, mis hermanos? Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Bueno, pues a esto se refería Jesús. Los discípulos estaban asombrados porque todos los maestros de los tiempos de Jesús, los maestros de Jerusalén, mis hermanos, solamente daban indicaciones, pero ni con un dedo hacían. Hablaban de ayudar, hablaban de dar, pero ellos no ayudaban. Por ejemplo, Mateo capítulo 5. Antes de las bienaventuranzas, Jesús empieza a hablar y dice, cuando oren no sean como los fariseos, porque ellos solo buscan que los vean. El buen maestro no tenía necesidad de decir, oren, él oraba. Cuando tú leas en la Biblia y Jesús subía al monte, ¿sabes a qué subía Jesús? A orar. ¿Y sabe a qué subía Jesús a orar? A buscar la dirección de Dios. Por eso Jesús cuando dice no oren como ellos, ¿por qué? Porque decían orar pero no oraban. Eso se le llama hipocresía. ¿Cómo se le llama? Ahora, hipocresía no es esto. Pues yo te voy a decir la neta, porque soy Juan la neta. Yo no soy hipócrita. No. Eso se llama descarado. No. En el griego, no. Hipócrita no es alguien que dice que habla, que es claro. No. Un hipócrita es alguien que dice ser algo y no lo es. ¿Sí me explico? Pregunto, ¿cuántos son cristianos? Ay, yo escuché como 20 y somos como 2000 aquí. Otra vez, ¿cuántos son cristianos? ¿Ya viste el peso de tu amén? ¿Sabe qué significa amén? Así sea. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya se callaron algunos, digo, no, ya no. Ahora, mis hermanos, Jesús, si algo atacaba en ellos, es que estos hombres conocían las escrituras, pero no vivían de acuerdo con las mismas. Por eso Jesús les decía, hipócritas. Amados, este es un desafío para todos los que estamos aquí. ¿Cuál? Vivir las escrituras, conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora, hermano, estos hombres no se preocupaban por ser santos, sino por verse santos. ¿Cuántos recuerdan que trajeron al maestro de maestros, al rabí, a Jesús? Vinieron los fariseos y dice que trajeron una mujer, ¿recuerdan? ¿Y esa mujer qué era? Era una ramera. Y la pusieron a los pies de Jesús y querían ver que este maestro qué decía, pero le tendían trampas. Y les dijo: Jesús, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Ya vieron? Sus costumbres. ¿Qué ameritaba? Ser apedreada. Pero ¿qué cree que dijo Jesús? El maestro de maestros. Yo no vine a condenar al hombre, vine a salvarlo. ¿Y sabe qué le dijo? El que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. ¿Qué significa? Que ellos, mis hermanos, los fariseos, no se preocupaban por ser santos. ¿Sabe por qué? Porque según la ley de Moisés, tenían que traer también ¿a quién? Al acusador. Nada más trajeron a la acusadora. ¿Y dónde estaba el otro? La ley de Moisés era: si se sorprenden a los dos, apedréenlo. En los tiempos de Jesús ya no había una justicia en el momento, había gracia. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Bueno, estos hombres aparentaban ser santos, pero no lo eran. Ellos aparentaban ser santos porque ellos sabían el fin. ¿Cuál? Recibir la admiración de la gente y su alabanza. Hoy, mis hermanos, es el desafío no ser como los fariseos. ¿Cómo? Decir que somos y no lo somos. ¿Cuántos son cristianos? Esforcémonos para seguir siendo hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el error es conocer la Biblia, pero no permitirle a Dios que cambie mi vida. Esta es una de las enseñanzas más profundas de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús iba directamente a lo espiritual, no a lo terrenal. Habían muchos de ellos que decían seguir a Cristo, pero ¿qué creen, hermano? Pero no vivían de acuerdo con las reglas del amor de Dios. En estos tiempos encontramos en Mateo capítulo 5, dice que mucha multitud. ¿Y sabe qué había en esa multitud? Familias. Diga conmigo, familia. En una familia hay papá, mamá e hijos. ¿Sí o no? Y estas familias, mis hermanos, muchos seguían a Jesús, muchos eran discípulos, pero muchos seguían a Jesús solo por sus milagros y otros porque les daba de comer. Sin embargo, los discípulos, los verdaderos discípulos, hermanos, son aquellos que están dispuestos a negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir a Cristo. Las personas que viven de esta manera, hermano, Jesús las catalogaba, fíjese, como hipócritas. Es decir, la palabra hipócrita es una palabra griega que tenía que ver en los tiempos culturales que se hacían obras de teatro. ¿Y qué usan normalmente? En aquellos usaban máscaras. ¿Cuántos de aquí han visto las novelas? ¿Y cómo se les llama a los que protagonizan las novelas? Se les llama actores. Entonces, un hipócrita era un actor. ¿Han visto cómo en las calles, ya después de que hicieron su novela, y si le hicieron de malos, cómo les va en la calle? Casi se los desgreñan, hasta que dicen: espera, solo estoy actuando. En el fondo de mi corazón no soy así. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan a Cantinflas? ¿Cómo lo ves en sus películas? Era chistoso, sí, moralmente era un hombre que hablaba de moralidad bien tremendo, de política, de verdad. A mí me encantan las películas de Cantinflas, y más Al Sordo, jefe, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, se dice que él era un actor, porque en su vida real, ¿qué cree, hermano? Jugó con el corazón de muchas mujeres y trataba mal a la gente.
Ay, qué gran desafío el ser un pastor y ser de una sola cara. Bendito sea el Señor. Pero no nada más también hay para mí, también hay para ustedes. Son los discípulos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, esto nos da una enseñanza que asegúrate de que tus acciones sean coherentes con tus creencias. Repito, asegúrate que tus acciones son coherentes con tus creencias. Porque la enseñanza de Jesús era esto. Jesús vino a mostrar que Dios es un Dios, fíjese bien, hermano, que restaura, que sana, que transforma, que da vida. Así es que Jesús desafió las normas de esa sociedad, hermano. Una sociedad ahogada en la religiosidad, en el afán. Amados, estamos a solo una semana de ver cómo realmente es México, independientemente de los demás países. Pero fíjese que hoy muchos ya se están organizando para hacer de las suyas. Tienen malos maestros, porque los maestros, y no solamente hablo de, no estoy hablando de un grupo en específico, sino hablo de gente que puede, y sabe cómo manipular para sacar provecho de los asuntos. Y vas a ver muchas marchas, si es que no se llega a un acuerdo financiero. Bueno, pues esto es lo que hacían los fariseos. Buscaban su gente, ¿para qué? Para atentar contra el verdadero maestro. La verdadera grandeza de Jesús, mis hermanos, surgía de su servicio, amor y humildad. ¿Cuál era la gran enseñanza de Jesús? Su servicio, su amor y su humildad. ¿Qué somos nosotros de Jesús? Sus discípulos. ¿Qué debes demostrar? Servicio, amor y humildad. Amado, todo hijo de Dios es nacido de Dios, y el que es nacido de Dios, nueva criatura es. Esto quiere decir, mis hermanos, que aquí hay un desafío para nosotros, que derrotar las normas de esta sociedad. Porque Jesús está viendo que la verdadera grandeza de un discípulo va a ser su servicio, su amor y su humildad. Y es lo que obtenemos, hermano, fíjate, servicio, amor y humildad, cuando te entregas totalmente a Dios. Alguien que se entrega totalmente a Dios, por amor, también te entregarás a tus semejantes, pero con sabiduría y con prudencia. Así es que, amados, la enseñanza que Jesús viene a darle a los discípulos de lavar los pies no es un asunto que hoy culturalmente vemos que muchos lo hacen. Muchos lo llevan literalmente y les llaman, ¿no? Les llaman a las esposas, llaman a los pastores y quitan los calcetines y te vamos a hacer un lavado. ¿Por qué? ¿Qué están aparentando? ¿Qué están actuando? Que son serviciales. No, mis hermanos, el servicio comienza desde lo interno. El servicio, mis hermanos, nos mantiene, escuche bien, en la necesidad de ¿qué? De amar a Dios y amar a los demás. Jesús lo que vino a hacer con esta enseñanza a los discípulos es a negarse a ellos mismos y a dejar de buscar un puesto, dejar de buscar que la gente les admire. Por ejemplo, vaya conmigo a Mateo rápidamente, verso 20, Mateo 20, a partir del verso 25, y dice así, Mateo 20, verso 25. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, qué, hermanos? Se enseñorean. ¿Sí o no, hermano? ¿A poco no todo el mundo quiere salir en la tele y que digan: mira nuestro presidente, miren mi pastor, está en las redes sociales, miren mi evangelista, miren mi cantante? Y miren lo que dice. ¿Dónde me cree? ¿Dónde me cree? Ah, sí.
Y dice: ¿no sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñarán de ella y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Verso 26: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Verso 28, léalo conmigo, iglesia. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la enseñanza de nuestro gran maestro. Nada más que se sirve con sabiduría. Y nosotros, cuando busquemos un maestro, lo debemos de buscar con sabiduría, y ese maestro debe de ser primero, es Cristo. Pero ten cuidado con las redes sociales, porque muchas veces puedes decir: es que a mí no me gusta cómo predica el pastor Ángel, y además ya se tarda 1 hora y media. No es cierto, ya he tardado 1 hora y 20. Y empezamos a buscar un maestro, pero aquí el asunto es con el que te identificas. De hecho, hermano, Jesús le dijo al apóstol Pablo: escribe en mi palabra, 2 Timoteo, y le dice que llegará el tiempo en que sufrirá la sana doctrina y se amontonarán, ¿sabes qué? Maestros que van a rascarle el oído ¿a quién? A la gente. ¿Y sabe qué significa? ¿Cuántos de aquí has tenido comezón en la espalda y tú no te alcanzas? Y le dices: mi amor, y ya tu esposa: ay, sí, ya sé, y ya empieza a rascar. ¿Y qué haces? Bueno, esa es la doctrina de los falsos maestros. Así es que, mis hermanos, Jesús vino como siervo. Jesús lo que le estaba enseñando a sus discípulos es el servicio, el amor con humildad. Filipenses 2:1, mira lo que dice el apóstol Pablo, y da la misma referencia, porque el apóstol Pablo, hermano, tuvo un encuentro con su maestro, con el maestro de maestros. ¿Sabe quién fue el maestro del apóstol Pablo? Se llamaba, ¿cómo? Gamaliel. ¿Y sabe qué dijo de su maestro? En el original dice: es que han sido como trapos de nada de lo que me enseñó mi maestro, pues yo pensé que esa era la verdad. Lo que pasa es que no había encontrado principalmente al maestro de maestros. ¿Y sabe qué dijo? Dice que el original, mira estas palabras fuertes, dice: lo que aprendí de un hombre es como si ese hombre hubiera defecado en mí. Es un término bien fuerte. ¿Sabe por qué? Dijo: lo tengo por basura. ¿Sabe por qué? Porque los hombres solamente enseñaban religión, religiosidad, y no vivir el evangelio. Por eso es la gran diferencia que esta iglesia, casa de oración, debemos hacer en estos tiempos y en donde vives. Que tú, si te dicen que eres cristiano, debes de vivir como Cristo, no como cristiano, como Cristo. Porque tú eres seguidor de Cristo, no de un pastor. Yo no soy tu maestro de maestros. De hecho, tú no eres mi discípulo. Amados, yo no soy discípulo del pastor Chuy. Yo soy discípulo de Cristo. Y eso me lo enseñó mi pastor Chuy. Ustedes no son mis discípulos, ustedes son discípulos de Cristo. Lo único que nosotros enseñamos es sean seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque yo soy un seguidor de Cristo. Alaba al Señor porque Él es bueno. Amén. Aleluya. Y dice Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, Filipenses 2:1. Aquí viene el desafío, hermano. Por tanto, vienen preguntas retóricas. Una pregunta retórica es que habla de, pues es lógica, no necesita respuesta. Dice: si hay alguna consolación en Cristo. Hermanos, ¿cuántos aquí han sido consolados por Cristo? Amén. Luego dice: si algún consuelo de amor. ¿Alguien de aquí ha sido consolado por Cristo? Amén. Luego dice: si alguna comunión del Espíritu. ¿Cuántos están en el Espíritu? Amén. Si algún efecto entrañable. Si alguna misericordia.
Verso 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. ¿Qué, hermano? Servicio, amor y humildad. Mira lo que dice, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué debemos sentir? El mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Qué? Que fue siervo de todos. ¿Qué debemos ser nosotros? Siervo de todos, pero primero comienza en casa. Diga conmigo, se empieza en casa. ¿Se acuerda cómo se dijo en el 2019? Quédate en casa. Bueno, comienza en casa. El asunto de los fariseos es que a todo mundo servían, pero no a los suyos. Por eso Jesús dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Porque no buscaban, hermano, el reino de los cielos, buscaban el reino de la tierra. Ahora bien, unánime, sintiendo una misma cosa. Verso 3, nada, diga conmigo, nada. ¿Qué deben de hacer los hijos de Dios? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás superiores a él mismo. ¿No fue lo que dijo Jesús? ¿No dijo Jesús, si alguno quiere ser mayor, comienza sirviendo a todos? ¿Qué debemos de hacer los esposos en la casa? Esposos, servir. Miren, y nadie habló. Bueno, es que se quedaron así como los discípulos. ¿Qué? Está rebasando culturalmente mi posición, pastor. Yo soy la cabeza. Y las esposas son, miren, soy la que lava, soy la que plancha, soy. Háganlo todo con humildad, estimando a cada uno a los demás como superior a sí mismo. Verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Gracias a nuestro maestro de maestros. Ahora, ¿puede notar la diferencia entre el evangelio de la prosperidad y el evangelio de las escrituras? ¿Se da cuenta por qué aquí no enseñamos mujer, empodérate? Porque si de por sí ya están empoderadas, tú a mí no me dices, tú a mí no me mandas, y yo tengo a mi victorioso. O el esposo, a ver, ya le vas a hacer, porque ya tengo otra. Si tú no me contestas, habrá otra. No. ¿Sabe qué enseña el verdadero evangelio? Humildad. Todo el que está en Cristo manifestará una nueva vida. Ahora, hermano, ¿eso se aparece de la noche a la mañana? No, es un proceso. ¿Y cómo? Entrégate de corazón. Pero pastor, es que me cuesta mucho trabajo. Y te va a costar más si no te entregas todo. Entrégale todo tu corazón, toda tu mente, pensamientos, toda tu alma, sentimientos, y todo tu corazón. Obedece pronto. Hermano, muchos matrimonios sufrimos por desobediencia, pero el Señor hoy te dice, ya no más. Ahora quiero que seas humilde, sirve y ten amor. Amados, ¿qué tipo de grandeza es la que buscamos nosotros en la familia? ¿Qué tipo de grandeza es la que buscan en su trabajo? En la iglesia. Hermano, Jesús no lavó los pies de sus discípulos con un fin: promover amabilidad. Hermano, dentro de la filosofía, perdón, ya no quiero tardarme, pero dentro de la filosofía y de las religiones hay muchos conceptos erróneos
en cuestión de Jesús. Por ejemplo, el Islam, hermano, cuando se refieren a Jesús, se refieren que solamente fue un profeta humano, no Dios, ni murió en la cruz. Mira lo que dice el Corán. El Corán enseña: no lo mataron ni lo crucificaron. Fue un gran maestro moral, nacido de una virgen, hizo milagros, pero Mahoma es el sello final de los profetas. ¿Qué me dicen del judaísmo? Jesús fue un rabino más, pero también fue un falso Mesías del siglo I. Algunos hermanos le respetaban como maestro ético. ¿Recuerdas a Nicodemo? Reconocemos que eres maestro. Amados, pueden venir muchos a esta iglesia y estar como el Islam o como el judaísmo. No, yo reconozco que es un gran maestro, pero ¿y qué hay con el interior? Ahora, mis hermanos, dicen ellos que Jesús fue un rabino. Algunos lo respetaban como maestro ético, otros como apóstata. El Talmud, mis hermanos, lo menciona como poco, pero hay un maestro conocido como Maimonides, dijo que fue una piedra de tropiezo. Y fue el mismo Jesús que dijo: soy piedra de tropiezo. ¿Para quiénes? Para los religiosos. El Mesías judío aún no llegaba, decían ellos, y debe de traer paz mundial y reconstruir el templo. ¿Ya te sonaron esas palabras? ¿Sabes que los judíos siguen esperando? No todos, a su Mesías. ¿Y sabes a quién van a adorar? Se dice, eruditos, yo no lo digo, que va a salir de Israel. ¿Quién crees? El que va a traer la paz mundial, es decir, la bestia. El Mesías, mis hermanos, el hinduismo, ponen a Jesús, dice, fue un avatar. Ay, ¿cuántos ya les gustaron esa película? Y dijeron: oh, yo soy un avatar. Bueno, pues esto es el hinduismo y te habla de la reencarnación. En una película muy buena, ¿no? Ya van 4 o 3. ¿Te imaginas un cristiano? No, yo quiero ser avatar. Ok, tú estás bien centrado, pero ¿y tus generaciones? Por eso es importante, hermano, cada vez que entro con mis hijas, lo digo sinceramente, no estoy siendo un fariseo, es por enseñanza, pero cada vez que entramos a ver una película le digo: hija, mira, no entren solo a ver la película, díganme qué aprendieron, porque van a aprender cosas que no debemos hacer, que no debemos creer, y habrán otras que, mira, esto que hacen está bien y no hacen nada, no nos pasa nada, no daña tu fe. Así debemos ser con nuestros hijos, hermano. Cada vez que les vas a permitir ver algo, siéntate con ellos y dile: lo que vas a ver, ve, pero ¿qué vas a aprender? Y además, ve quién va a ser su maestro. Amén, hermano. Ahora, dice que fue un avatar, un gurú, una encarnación más de lo divino como Krishna. Maestro como Gandhi admira el sermón del monte, mis hermanos. Gandhi conoció a Jesús. De hecho, se dijo que estuvo así bien poquito de ser discípulo de Cristo. Pero ¿por qué cree que no entró al cristianismo? Dice la historia que le tocó llegar a una iglesia. ¿Y qué cree? Lo rechazaron. ¿Por qué? Porque era negrito. Y dice que dijo lo siguiente. Él dijo: creo en el Cristo de los cristianos, pero no creo en los cristianos. Amados, qué desafío. Que alguien diga: creo en tu Cristo, pero no creo en ti. Es un desafío, amados. Ahora, mis hermanos, y así puedo hablar de muchos. El budismo, Jesús fue un budista, alguien que alcanzó la iluminación y enseña compasión. Fue un líder, como mi líder, el Dalai Lama, a quien se le considera como el gran maestro. Dice: pero Buda enseñó que el problema es el deseo y la solución es: aborrece, apártate de este cuerpo, vete lejos. Hermano, eso Jesús no enseñó. Así es que, amados, ideas como estas es algo que intentan meterse
en la iglesia, en nuestros hijos. Hermano, el mundo te ofrece 1000 Jesús. El Jesús del gurú, el Jesús del profeta, el Jesús el maestro de moralidad, el Jesús hermano de Lucifer. Eso es lo que enseña el mormonismo. Pero el único maestro verdadero fue el que murió en la cruz, pero también resucitó y también está a la diestra del Padre y te prometió a ti y a mí que estaremos con Él por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y puedo hablar de filósofos griegos, hermano, y que fueron de una influencia, que han seguido formando y distorsionando quién fue Jesús. Sócrates, Platón. Ellos dicen que Jesús simplemente fue un sabio más que enseña a conocerte a ti mismo. ¿Has escuchado? Mira, si tienes problemas con tu matrimonio, con tus hijos, es que no se conocen a sí mismo. Hermano, ese es un concepto erróneo. Jesús se le consideró que estuviera en la misma categoría que Sócrates. ¿En qué sentido? Bueno, es que dicen, es que Jesús habla de ética, que vino a despertar la verdad que hay dentro de ti. Y por eso dicen, conócete a ti mismo. Pero Jesús no dijo, conócete a ti mismo. Jesús dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz, conóceme a mí y sígueme. Eso fue lo que enseñó Jesucristo. Existen muchas opiniones sobre la forma en que Jesús enseñaba, hermano, pero hay algo muy seguro. Él fue el mejor maestro que ha existido. ¿Cuántos dicen amén? Así es que estamos viviendo un tiempo donde muchos didascalos, es decir, maestros, quieren enseñar su propia verdad, hermano. Pero la verdad es que Cristo sigue siendo el maestro perfecto. Él no solo enseñaba con palabras, sino como quien tiene autoridad, es decir, con el ejemplo, con amor, entrega sacrificial, con paciencia, servicio y verdad, con humildad. Ahora nos toca a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora nosotros tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Ahora, hermano, casi para concluir, en el corazón de Dios se encuentra el deseo que su pueblo refleje su carácter. Dios quiere que su pueblo refleje su carácter. ¿Y qué crees, hermano? ¿Sabe cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de la obediencia a su palabra en nuestra relación con Él y en nuestra relación unos con otros. Pregunto, ¿cuántos de aquí quieren reflejar el carácter de Cristo? ¿Cuántos de aquí quieren ser servidores unos a otros? Miren lo que dijo Juan, primera de Juan capítulo 2 verso 9. A este discípulo se le conoció, hermano, como el discípulo amado. Fue el que permaneció con Jesús en todo momento. De hecho, es el mismo que Dios le dio la bendición de escribir el Apocalipsis. ¿Cuántos recuerdan a Pedro que Jesús le dijo que le iba a dar la bendición de permanecer hasta el último momento? Y dijo Pedro, Señor, ¿y este qué? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Y a ti qué? En el griego es, ¿y usted qué? Si yo lo quiero dejar hasta el final, esa es mi voluntad. Bueno, pues este discípulo, mire lo que dijo: el que dice que está en la luz. Ahora, ¿cuántos recuerdan que en Juan capítulo 1 presenta a Jesús como la luz del mundo, metafóricamente hablando? Amén. Es decir, hubo un renacimiento, una regeneración. Y aquí hay una enseñanza: no te desanimes, no dejes de perseverar en Cristo cuando ves que tus hijos, tus hijas parecieran que no quieren nada con Cristo. Dales tiempo. No dejes de orar por ellos, pero ayúdales, porque nuestros jóvenes luchan. Sabes, hermano, un día preguntándole a uno de mis pastores que me aconsejan: pastor, ¿qué puedo hacer? Le estaba diciendo algunas vivencias que estaba teniendo con mis hijas y ya le di como que mi reporte, y yo esperaba que me dijera: mételas en cintura, hazle así. Y esto me acordé porque ahora en una de sus enseñanzas también el pastor Dani lo compartía, ¿no? Tiene hijas.
Y me acuerdo que me dijo el pastor, es un pastor que siempre me dice, sabe, y me dice, mira, velas con gracia, porque ellos pelean mucho. Saben que nuestros jóvenes, mis hermanos, tienen batallas espirituales, tienen luchas internas. Ahora, yo no estoy diciendo, compadécete de su pecado. No, yo no estoy hablando que permitas que estén en pecado, en desobediencia, no. Estoy hablando que están atribulados. Pero entonces Jesús nos enseña, el que dice que está en luz, ¿qué dice, hermano? Y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y luego en el capítulo 3 sigue doctrinándonos y enseñando. Jesús dice en 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Aquí aborrecer es amar menos. Y aquí amar menos es, ¿cómo dices que amamos a Dios que no vemos y al hermano que vemos lo amamos menos? Diga conmigo, mire pastor. Gracias. Otra vez, diga conmigo. Mire pastor. ¿Hay gente difícil? ¿Sí o no? A ver, levante su mano. ¿Quién vota que hay gente difícil? No lo iba a hacer, pero te voy a enseñar algo. Ahora levante su mano porque te voy a enseñar algo. Levante su mano. Tú y yo somos los primeros. Nosotros somos difíciles, ¿sí o no? ¿Cuántos reconocen que a veces andan en sus 5 minutos? ¿Te bajaste de la cruz? Y andas con tu religión sin relación. ¿Cuántos saben que el cristianismo ciertamente es una religión? Porque la palabra religión es religarse, relacionarse. ¿Con quién? Con Dios. Nosotros no somos gnósticos para decir, bueno, creo en un ser supremo, pero no creo que pueda conocerlo. No, porque entonces no lees la Biblia. Y la Biblia dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo, y a Jesucristo, tu Hijo. Así es que, hermano, estas palabras tenemos que vivirlas. ¿Cuántos dicen que aman a Dios? Ama a tu hermano. ¿Cómo? Con sus errores, con sus defectos. Hay un canto que nos gusta cantar. Sabía que eres especial, sabía que tienes un lugar allá en el cielo. No hay nadie como tú, tan especial, con tus defectos y cualidades. Todavía hasta le hacemos así bromeando algo. Y es cierto. Pregunto, hermano, ¿cuántos de aquí tienen familias perfectas? Pónganse de pie las familias perfectas para irnos a vivir a su casa. Mire, si alguien dice, pues yo tengo una familia perfecta, entonces, pues creo que estamos en un lugar equivocado. Porque aquí habemos gente que no somos perfectos. Tenemos necesidad. ¿Cuántos reconocen, varones, que necesita ser catartizado por Cristo? Es decir, formado. ¿Cuántas mujeres hay aquí que reconocen que necesitan de Cristo? ¿Cuántos de aquí reconocemos que necesitamos de Dios? Por tanto, dice la Biblia que Dios envió a su Hijo para llamar al pueblo que le siguiera. Y la parte de seguir al Hijo, hermano, es llamarnos unos a otros hermanos. ¿Sabes por qué somos hermanos? Porque somos hijos de un mismo Padre. Ahora, pongamos un poco de sentido común. ¿Cuántos tienen hijos? ¿No se pelean? Bueno, no, espérame, no. Corrección. Discuten. Una cosa es discutir y otra cosa es pelear.
Hay que enseñarle eso a los hijos. Es que pelean mis papás. No, mira. Yo tuve que decir un día, me decía, no, mira, tu mami y yo sí discutimos. A veces levantamos la voz, pero nos organizamos y le bajamos. Discutimos. Pero ¿sabe qué es pelear? Agarrarse de los cabellos, golpear, empujar. Si un esposo empuja a su esposa, la golpea, eso sí se pelearon. Pero no es lo mismo discutir. Ahora, mis hermanos, es precisamente, vaya conmigo para terminar, mire, ya me extendí. Efesios 5, con esto quiero casi acabar. No, ya, mi hermano. Efesios 5, ¿lo tiene? Dice así, léalo conmigo fuerte. Efesios 5:1 dice, otra vez, 2, 3. Como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, ofrenda y sacrificio de Dios, olor fragante. Hermanos, si de alguien podemos decir que nos demostró que es el amor, es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús nos demostró que es el amor, que es la santidad, que es la unidad. Hermano, tu vida y mi vida deben de estar dedicadas a ayudar a otros, pero en el sentido bíblico. Y esta es una de las definiciones de discípulo: ayudar a otros a seguir a Jesús. Hermano, discipular es hacer, escuche bien, un bien espiritual a un hermano. Alguien dijo, la vida cristiana es la vida discipulada y la vida discipuladora. El cristianismo no es para los solitarios o individualistas. Hermanos, nos necesitamos. Y este es el desafío, porque mi corazón, hermano, instruye a mis hijas a que ellas busquen la manera de unirse con el grupo de jóvenes, pero para lograrlo necesito que tú también trabajes con tus jóvenes, con tus jóvenes. Mujeres, para que me entiendan. ¿Para qué? Para que primero se vean como hermanos y amigos. Dios enseñará e instruirá poco a poquito, y cuando tengan una edad prudente, por eso vamos a enseñar novios, ya viene pronto. Y vamos a instruir, por eso ahora en la reunión de jóvenes van a pasar para que yo les dé una enseñanza de papás. ¿Y sabe de qué vamos a hablar? El noviazgo de mis hijos. Hermano, la iglesia necesita unidad. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia necesita hombres y mujeres humildes, con amor y con servicio. ¿Cómo? Perdonando nuestras faltas. Si un hermano tiene algo contra ti, aprende a ir primero con él antes de ir con alguien. Y dile, mi hermano, vengo a hablar contigo. ¿Por qué? Espérame, porque quiero ponerme a cuentas. Eres mi hermano. Y si digo que soy cristiano, tengo que demostrarlo. Diga conmigo, ya basta de que en una iglesia salga herido. ¿Sí o no, hermano? Nosotros venimos de iglesias donde nos hirieron, pero también reconozco que yo herí. Y para reconocer que ya no me van a herir, ¿sabe qué tengo que enseñar? Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sabes qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? Guarda tu corazón, hijo. Papi, pero es que este me vio bien feo, este ni me saludó. Guarda tu corazón, mi hijo. Si te vio con un ojo, tú velo con los dos. No te saludó, salude. ¿Pero qué hago, pastor? ¿Qué hago, papá? Échale ganas, busca la unidad. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Pablo exhortó a los cristianos en Colosa y dijo: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sabe qué desafío? ¿Sabe por qué? Porque se imagina, todos aquí estábamos cantando, ¿sí o no?
Se imagina que uno está allá abajo y diga, ese de allá arriba yo lo conozco, ese de allá al lado. Pero también los de la alabanza están viendo a todos los que están adorando. Y si algo tienes con él, tú tampoco levantas la mano. El que está allá abajo ni el que está aquí, mujer. Es que ya me conoce. Es que ahí tenemos algo. Pero ¿sabe qué hacen los verdaderos hijos de Dios? Se ponen a cuentas y se piden perdón. ¿Cuántas veces, pastor? Pues dijo Jesús 7 veces. ¿Sí dijo eso? ¿Sabe qué significa? Pastor, pero ya van más de 490 veces, ya las conté. No, espérame, Jesús dijo, siempre perdona a tu hermano. ¿Por qué? Porque ese es un principio eficaz de un maestro. Amados, debemos ser imitadores de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora te corresponde, papá, ser un maestro, mamá, maestra de tus hijos, para que nuestros hijos crezcan y tengan el deseo de ser maestro. Hay un principio eficaz para ser maestro. El maestro eficaz siempre enseña lo que fluye de una vida plena. Hermano, Jesús predicaba con autoridad porque tenía una vida plena en el Padre. Hay una enseñanza que se conoce como la ley del maestro, hermano, que declara sencillamente, dice, si dejas de crecer hoy, dejarás de enseñar mañana. Si no lees la Biblia hoy, no esperes crecer mañana. ¿Amén, hermano? Ahora, la ley del maestro dice, no puedes comunicar desde un vacío. ¿Cómo puedes decirle a tu hijo, a la hija? ¿Cómo le queremos decir, mira mi amor, tienes que amar a Dios si no amamos a Dios? Ese es un desafío. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, no podemos impartir lo que no poseemos si no lo conocemos. Es decir, conocer la verdad, hermano, en tu mente y en tu corazón. ¿Para qué? Para que lo puedas dar. Esta ley, mi hermano, cumple la responsabilidad de maestros. ¿Qué? Fíjese cuál es la responsabilidad de un maestro. ¿Cuál? Soy principalmente un estudiante. ¿Cuántos maestros hay aquí? ¿Qué pasó? Hace ratito todos, y ahorita ya no nada. ¿Cuántos son maestros? Bueno, entonces eres principalmente un estudiante, un discípulo, un estudiante entre los estudiantes, hermano. ¿Qué quiere decir? Sigue creciendo y cambiando. Termino, segunda de Pedro 3:13. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amados, Dios espera de ti y de mí una correcta actitud, que reconocer que aún no hemos alcanzado todo. Por eso Jesús dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu. Amado, todo discípulo debe de aplicar este principio de la enseñanza. ¿Cuál? Para crecer hay que conocer ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, pastor, ¿cómo puedo mejorar? Medítalo así. Mientras vive, aprende. Mientras aprende, vive. Vive lo que aprendes. ¿Cuántos decimos amén? Pónganse de pie, discípulos de Cristo. Amado, un discípulo del gran maestro de maestros, Jesús, es alguien que se relaciona personalmente con Él y tiene un fin. ¿Sabes cuál es? Predicar el Evangelio. Amados, estamos viviendo un tiempo donde muchas voces quieren enseñar su propia verdad. ¿Sabe qué es? Protagonismo. ¿Qué es protagonismo? Acción que sucede regularmente en las redes sociales, hermano. ¿Sabe cómo? Vas a encontrar a muchos en redes sociales que dicen mi ministerio, mi iglesia, mi banda musical, mis discípulos, mi familia, mi dinero, mi trabajo, mi negocio, mi carro. ¿Quieres más? Hermano, esos eran los dirigentes religiosos de Israel.
¿Sabe de qué se preocupaban? Se preocupaban por un reconocimiento. ¿Sabe de qué se está preocupando el mundo para esta semana? Reconocimiento. Diversión. Y no es que, no, yo no estoy en contra de eso, hermano, ni estoy diciendo que esté mal. Puedes puedes tener tu equipo México, pero yo soy realista. Ay, que me entendió, me entendió. El asunto, mis hermanos, es que esto que vamos a vivir dentro de muy pocos tiempos va a ocupar los primeros sitios de las cenas en la familia y comidas, donde papás se van a sentar a ver los partidos. No me moleste, yo tengo que ver mi partido. Hermano, los dirigentes religiosos además amaban las salutaciones en las plazas. Les gustaba que les dijeran rabí. Sin embargo, Jesús dijo en Mateo 23:8, pero vosotros no queréis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Cuál es la enseñanza, hermano? Un maestro debe recordar que toda enseñanza verdadera debe conducir a Cristo. Si tienes ahí a tus hijos, papás, te voy a pedir que los abraces. Mamá, ahí está papá, abracen a sus hijos. Y te voy a pedir que oremos en esta noche y le digamos: Señor, yo quiero ser un buen maestro para mis hijos, para mis hijas. En Proverbios 1, 7 y 8 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en el verso 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Sabe de qué debemos orar por nuestros hijos? Por sabiduría, hermano. Una sabiduría vertical. ¿Sabe para qué? Para la vida horizontal. Sabiduría literalmente es habilidad, hermano, para saber cómo vivir. La sabiduría, hermano, no tiene que ver con un conocimiento teórico, sino con la práctica de ese conocimiento. Así es que yo te voy a pedir, si ahí tienes a tu esposo o tu esposa, ¿qué te parece si le decimos: Señor, queremos ser imitadores de ti? Quiero ser un imitador que lleva su vida con prudencia, con sensatez, con moderación, con cautela, con equilibrio, con justicia, Señor, es decir, con integridad, con un buen juicio. Señor, quiero tener una vida de igualdad, de equidad. Tú no solamente viniste a enseñar moralismo como muchos maestros falsos, porque tú das libertad y perdón de pecados. Señor, quiero ser un papá. Puedes levantar ahí abrazar a tus hijos y seguir orando y decirles: Señor, 3 cosas quiero ayudar a mi hogar. Número 1, a adorarte, a servirte y a obedecerte. Papás, somos los maestros que Jesús espera que cumplamos nuestra gran comisión: predicarles el evangelio. Papis, tenemos una gran responsabilidad delante del Señor. Tenemos que instruir a nuestros hijos, influenciar a nuestras generaciones con amor, con sencillez y con humildad. No con gritos, no con regaños, no con malas palabras, sino con gracia. Nuestra vida, papás, reflejará el diseño de Cristo en nosotros. Así es que, mis amados del Señor, Jesús nos dice: toma tu cruz. ¿Sabes por qué? Porque Él la cargó primero. El Señor te dice: tienes que amar a tus enemigos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Él amó y perdonó a los que lo crucificaron. El Señor nos dice: tienes que servir a tu prójimo. ¿Sabes por qué? Porque Él dio el ejemplo, lavando los pies de sus discípulos.
y sirviendo a los necesitados. Papás, pídanle perdón a nuestros hijos, pidámosle perdón a nuestros hijos. Hijos, pídanle perdón a papás. Este es un momento de servicio, amor y humildad. Amados, en estos tiempos finales estamos mirando cómo las familias siguen siendo atacadas para perder su rol de discípulo de Jesús. Hermano, no perdamos terreno dentro de la familia. Dios busca lealtad de nosotros y de nuestros hijos. Pero también debes de saber que este mundo, hermano, está demandando